Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana, nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña como parte del panel Claudia Furiati, directora de comunicaciones del IEP. Claudia, buenos días. Sí, muy buenos días a nuestra distinguida audiencia, ahora aquí en el canal YouTube. Bienvenidos y gracias además por permitirnos llegar hasta ustedes. Gracias, Claudia. En este programa estaremos hablando sobre coyuntura económica nacional, temas de avances en cuanto a acuerdos comerciales, las reformas pendientes y además el desempeño de la economía en lo que va del año. Para esto tenemos como invitado especial al economista Rodrigo Calderón. Él es analista económico, académico asociado del instituto y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Rodrigo, buenos días. Buenos días. Buenos días, Adriano. Buenos días, Claudia. Buenos días a toda la audiencia. Bien, Rodrigo, hace poco se cumplió un año del primer año de gobierno. Hay muchas reformas pendientes, si bien se ha avanzado en algunos temas, hay otros que todavía no se han podido implementar. Uno de los avances ha sido justamente en materia comercial, se han reducido aranceles y además han habido avances en cuanto a concretar acuerdos comerciales. Justamente la semana pasada el presidente estuvo en la Cumbre de las Américas y parte de su agenda fue poder avanzar en acuerdos comerciales. Se tuvo conversaciones con Estados Unidos, también con representantes de Costa Rica, Canadá, todo esto para avanzar en acuerdos comerciales. Y en ese sentido quisiera preguntarle, en primer lugar, ¿cómo evalúa esta política comercial? ¿Cómo la ve? Y además, adicional a esto, ¿qué otros temas faltan por avanzar? Bueno, en primer lugar quisiera observar, Ramiro, que de las 5 reformas que ha venido proponiendo el foro, ¿no?, ya hace más de un año, ¿no?, de esas 5 reformas propuestas, ¿no?, que son las de reforma de disminución del tamaño del Estado, reforma del sistema de fondos previsionales, la reforma a la legislación laboral, ¿no? Hay dos, y las dos que faltan son las dos más posibles o las menos difíciles de implementar. La una es la comercial, ¿no?, y la otra es la de la integración financiera o la de la internacionalización del sistema financiero. En la comercial, ¿no?, tiene que ver básicamente con la apertura comercial de ustedes, que el Ecuador entre en una situación de libre comercio con el resto del mundo, integrar comercialmente al Ecuador con el resto del mundo. Ahí en realidad son 3 ventanas que se requiere pues internacionalizar para hacer que la economía del Ecuador se integre a la economía del resto del mundo. La una ventana, ¿no?, es la comercial, ¿no?, comercial libremente con el resto del mundo, que eso es lo que vamos a tratar en unos minutos. La otra ventana es la internacionalización del sistema financiero, que también lo vamos a mencionar. Y la otra ventana es la laboral, ¿no?, el que justamente si se puede flexibilizar la contratación laboral en Ecuador, ¿no?, y de esa manera incentivar a una mayor presencia de las transnacionales que puedan venir a Ecuador y puedan contratar mano de obra ecuatoriana, ¿no? Pero para eso se requiere flexibilizar la contratación laboral. Entonces, pero ya vamos entonces de estas son las dos reformas más posibles, porque en el caso de la comercial, que es la que ya vamos a conversar, gran parte del trámite para celebrar los acuerdos comerciales que son importantes, no tanto porque requerimos de acuerdos comerciales para ejercer el libre comercio, porque para ejercer el libre comercio lo podemos ejercer de manera unilateral, sin acuerdos comerciales. Pero son importantes los acuerdos comerciales en un país como el Ecuador, ¿no?, porque de cuando en cuando tenemos presidentes que quieren venir a refundar el país. Pero cuando viene un presidente a querer refundar el país, ¿no?, se le va a hacer más difícil deshacer tratados internacionales. Es importante que este marco de libre comercio sea dentro de acuerdos comerciales, para que cualquier nuevo
presidente que venga no lo pueda deshacer con facilidad. Porque, insisto, serían acuerdos internacionales. De estos, ahora, ¿por qué los acuerdos comerciales son más posibles o son menos difíciles de tramitar? Porque gran parte del trámite le corresponde al Ejecutivo. El Ejecutivo puede o tiene la responsabilidad de negociar y de celebrar los acuerdos. Y a la Asamblea solamente le corresponde ratificar. Pero el periodo largo es el de la negociación y la celebración del contrato, del acuerdo. Y la Asamblea es muy probable que lo apruebe, lo ratifique después. Y si no lo ratifica esta Asamblea, lo ratificará otra, ¿no? Pero ya quedaría hecha la gestión, en gran parte, que es la negociación y la celebración del acuerdo. Ahora, en esta última cumbre en Los Ángeles, ¿no? Hay noticias halagadoras, ¿no? Por un lado, ha habido conocemos un encuentro con el mismo presidente Biden, ¿no? En el cual se ratifica el interés de los Estados Unidos en tener un acuerdo comercial con Ecuador. Y además, esto tiene que ser aprovechado, porque Ecuador en este momento es como una isla de nuestros vecinos, ¿no? Tenemos un gobierno que es más afín, ¿no? Con la política de los Estados Unidos. Y vamos a tener apoyo de parte del gobierno de Estados Unidos. Así como podemos tener más apoyo todavía en los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como el Banco Interamericano de Desarrollo. O sea, eso tenemos que aprovechar el apoyo actual de Estados Unidos incluso para apurar un acuerdo comercial. O sea, después, también ha habido en la cumbre de Los Ángeles un acercamiento con México, ¿no? Y parece que lo de México no es tan difícil como pintaban hace unos días. México está dispuesto, según las noticias últimas, a ya abrirse para el tema banano, no poner ningún obstáculo al banano. Y para el camarón quiere establecer una reserva temporal, o sea, quiere establecer según una época de cosecha en México. Aquí se cosecha todo el año seguido. México parece que tiene una temporada de producción, ¿no? Y hay un receso. Tal vez quieren dejar que entre el camarón ecuatoriano en un receso. Pero en todo caso ya hay un ánimo para flexibilizar y dejar que entre también el camarón a México. O sea, eso va por buen camino también. Ojalá se convenga pronto. Y después también ha habido una reunión con el presidente Trudeau y la ministra de Economía de Canadá. También Canadá se ha mostrado muy dispuesta, pero hay que observar que Canadá está listo para celebrar un acuerdo comercial con Ecuador desde hace más de 10 años. Desde hace más de 10 años reposa en la Cancillería de Ecuador, ¿no? La propuesta de Canadá, ¿no? Y cuando se preguntaba hace años a Canadá qué pasaba con el acuerdo comercial con Canadá, dicen, bueno, pues ustedes lo tienen congelado en la Cancillería. O sea, aquí nunca se le prestó atención a esa propuesta de Canadá. Y después ya en los últimos años Canadá decía, bueno, estamos listos, pero hay que corregir este tema del arbitraje, de las cortes internacionales de 21 arbitraje, ¿no? Entonces, que en Ecuador la asamblea de Montecristi pues lo prohibió. Pero esto puede ser corregido, ¿no? Esto puede ser corregido, y además que ya hay opiniones de abogados de que ni siquiera se requiere de reforma constitucional para que esto se implemente nuevamente. Pero Canadá está abierta no ahora, está abierta desde hace años. ¿No? Y Canadá es un país muy importante para Ecuador. Canadá puede ser cliente de todos los productos exportables de Ecuador, ¿no? Y es un país rico, ¿no? Claro, una población mucho más pequeña que la de Estados Unidos, pero es un país rico y sería un mercado sumamente importante. Pero también vemos que hay otros acuerdos que están en vías de negociación. Hay un acuerdo en vías de negociación con Corea del Sur, con China. Todo eso es importante. Con China es importantísimo. China es el principal mercado para la producción de los camaroneros aquí en Ecuador, ¿no? Y justamente para asegurar la estabilidad, una mayor estabilidad de ese mercado, ¿no? Y para en lugar de tener una mayor apertura para el banano y otros productos de Ecuador, es indispensable tener un acuerdo con ese país tan grande. Después, aquí me se pasar, yo digo, bueno, la parte comercial es importante, se puede avanzar y se puede hacer gran parte del trabajo, dejando al último la ratificación de la Asamblea, que insisto, yo creo que el ambiente es favorable para que la Asamblea lo apruebe, ¿no? En este momento, un acuerdo comercial. Y si no lo aprueba esta Asamblea, lo aprobará una siguiente.
pero ya que tenía el trabajo de la negociación y celebración del acuerdo ya realizado. No lo escucho. Canadá, ¿me Sí, oyen? Ajá, sí. ok, muy bien. Mencionaba el caso de Canadá como un ejemplo de quizás falta de voluntad política. En este caso, el rol de la Asamblea de ratificar, o sea, el acuerdo quedó allí, digamos, pendiente por voluntad del Ejecutivo de ejecutarlo. Pero cuando nos menciona que la Asamblea tendría solo que ratificar, en este caso tampoco hubo voluntad de parte del legislativo para hacerlo. Y No, siendo nunca, así, no, nunca llegó a la asamblea, no llegó a la asamblea. no llegó a la asamblea. Ah, ok, porque el riesgo que uno infiere del hecho de que si al final el tratado debe ser revalidado o ratificado por la asamblea, es que pase que por voluntad o no voluntad política se quede allí, ¿no? Y Nunca llegó a la asamblea. claro, Nunca. y urge, o sea, dentro de todos estos tratados que usted menciona, que están en curso, y que la meta, según el gobierno, es poder dejar en tránsito, al menos 10 de ellos, bueno, que realmente se concrete alguno. Ojalá y sea el de Canadá, pues ya que tiene 10 años en proceso, sería un gran logro, que a lo mejor no es Estados Unidos o no es México, aunque se supone que estos dos estarían primero, ¿no? Porque además el de México, y si nos puede explicar un poco más sobre eso, es como la puerta de entrada a la Alianza del Pacífico, que es otra de las metas Claro. y que también se ha planteado, ¿no? En el foro. Pero yo le digo Canadá, y es más, si se pregunta, yo les decía, si se pregunta en este momento a la Embajada de Canadá, ¿en qué estado ustedes se acuerdan? Estamos listos, van a decir, pero falta que ustedes solucionen el tema del arbitraje. Rodrigo, y bueno, uno de los acuerdos que se ha avanzado más es el de México, que además va atado al ingreso del país a la Alianza del Pacífico. Sin embargo, uno de los temas que de alguna manera ha demorado el proceso es esta reticencia de la parte mexicana de que ingresen algunos productos ecuatorianos como banano, camarón o atún. Y en ese sentido incluso se ha llegado a mencionar de que si estos productos no llegan a ingresar con ciertas preferencias o sin trabas, el acuerdo no se concretaría. Sin embargo, quisiera consultarle si vale la pena, digamos, llegar hasta ese punto de incluso parar las negociaciones en caso de que no ingresen estos productos, considerando que, bueno, el principal beneficio de concretar este acuerdo sería, en primer lugar, acceder a productos mexicanos más baratos y además el posible ingreso del país a la Alianza del Pacífico. Bueno, es un poco difícil contestar eso, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, mejor algo que nada, ¿no? ¿No? Pero yo sí creo que que es como aparentemente está sucediendo, ¿no? ¿No? La insistencia del gobierno de Ecuador en que se abran también el mercado para el banano, el camarón y atún, ¿no? Está dando resultados. Ya dicen las autoridades mexicanas que no hay problema para el banano y que para el camarón van a haber ciertas reservas, pero también se va a abrir la puerta para el camarón y el atún. Entonces yo creo que se va a dar, además, pongamos, porque para México sería importante que Ecuador le abra las puertas para los automóviles. Entonces, bueno, nosotros, si ustedes quieren que nos abramos esta gran puerta que va a ser los automóviles, ¿no? Pero tienen ustedes que también asegurarse de abrirnos estas otras puertas, ¿no? Así que yo creo que de ambos lados van a ganar, van a ceder. Yo creo que el acuerdo se va a dar. Es decir, hace una semana, antes de la cumbre de Los Ángeles, yo hubiera estado más escéptico, hubiera dicho esto va a demorar todavía, pero ahora creo que va a ser rápido. Sí, bueno. Ahora yo quisiera tocar un punto. Este comercial yo lo veo que va por buen camino y me parece que este gobierno ha estado haciendo un buen trabajo, ¿no? O sea, ha estado haciendo el trabajo dentro de su competencia, trabajando en la negociación, ¿no? Y después ya les toca el siguiente paso, que es la celebración de los acuerdos, que le toca al Ejecutivo sin intervención de la Asamblea. O sea, esto está haciendo el trabajo adecuadamente, ¿no? Está cumpliendo con su promesa de campaña. El otro trabajo que no lo hace, ¿no? Y que lo puede hacer pues de manera integral,
el de reformar hacer reformas que permitan internacionalizar el sistema financiero de Ecuador. ¿No? Y estaré dentro de este ánimo del gobierno, de su oferta de campaña, ¿no? De querer tener más el mundo en Ecuador y más Ecuador en el mundo. ¿No? Y para esta reforma financiera, ¿no? Como hemos ya tratado muchas veces en el instituto, ¿no? Se requiere básicamente o derogar el código financiero, el código monetario financiero vigente y reemplazarlo por una legislación similar a la que tiene Panamá o Singapur. Y si no es posible exactamente la derogación, hacer unas reformas como ya ha propuesto el Instituto Ecuatoriano de Economía Política en la Asamblea, ¿no? Hacer reformas, ¿no? Que nos aproximen a Panamá o Singapur. Y también adoptar un marco tributario, ¿no? Igual o más bajo que Panamá o Singapur, mejor comparable a Singapur que Panamá, porque Singapur es más bajo todavía, ¿no? Y fundamentalmente, ¿qué consiste una integración financiera? Consiste en eliminar todas las restricciones de los movimientos de capital, ¿no? Toda restricción y todo impuesto, ¿no? Dentro de este marco no puede haber, ¿no? Impuesto a la salida de divisas como hay hoy, ¿no? Y no puede haber intervención del Banco Central. Y la otra es simplificar las regulaciones. Cuando se escuchan opiniones de que es importante para la internacionalización del sistema financiero el suscribir también o adherirse al Acuerdo de Basilea, ¿no? Eso creo que no está dentro del contexto no debería ser incluido en la discusión, porque eso es un tema, el Acuerdo de Basilea es una legislación sobre legislación. O sea, podemos tener aquí una legislación diferente a la de Panamá y ambos ser miembros del Acuerdo de Basilea, ¿no? Entonces, lo que se trata es que el Acuerdo de Basilea sea adoptado ya como lo tiene Panamá, ¿no? Una vez que lo requieran los bancos que operan aquí. Mientras tanto, igualmente nos hemos ido a través de los años aproximando a las normas del Acuerdo de Basilea. Y el Acuerdo de Basilea tiene que ver básicamente, ¿no?, con reglas que tienen que ver con la medición de los riesgos, ¿no? Y otra cuestión, ya sabemos que el Acuerdo de Basilea tiene las mismas deficiencias que tiene la planificación central, ¿no? Es imposible, por eso es que continuamente lo están modificando el Acuerdo de Basilea, ¿no? Imposible establecer reglas federales, ¿no? Pero igualmente, ese no es un tema, no se requiere de eso para internacionalizar el sistema financiero. Y en este caso, Rodrigo, ¿usted consideraría que estas reformas, en caso de pasar por la Asamblea, sí tendrían cabida? Porque, bueno, en caso Claro de que... las reformas para internacionalizar el sistema financiero se requeriría que participe en la Asamblea, pero sí habría apoyo, porque ¿quiénes se pondrían en esa reforma? Se pondrían los funcionarios del Banco Central, porque el Banco Central desaparecería o quedaría solamente en la fachada, ¿no? ¿Y quiénes más se pondrían? Bueno, tal vez algunos banqueros, ¿no? Algunos banqueros porque se sienten contentos, ¿no?, de tener un mercado cautivo, ¿no? Pero esa no es una posición importante, ¿no? Cuando usted verá justamente en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, que habían 14 candidatos o algo así, ¿no? Todos los candidatos, a excepción de dos, en los debates que hubieron, ¿no?, a excepción de dos, se pronunciaron a favor de lo que sería la internacionalización del sistema financiero. Hablaban de la llegada de bancos del exterior para bajar las tasas de interés y aumentar la oferta de crédito en simultáneo, ¿no? Y esos dos candidatos que no se pronunciaron a favor. Hay uno que abiertamente en contra, que fue Arauz, que dijo algo así como que se oponía porque se iba a facilitar el lavado de capitales, ¿no? Y el otro que no se pronunció, que cuando le preguntaron contestó otra cosa, fue Lazo. Cuando le preguntan a Lazo sobre el tema de la banca extranjera, dijo que primero había que solucionar el tema fiscal. Pero todos los demás, ¿no?, se pronunciaron a favor de la llegada del banco extranjero. Así que esto tendría apoyo de la Asamblea, sería aprobado en la Asamblea. Porque ¿quién se va a oponer a estos beneficios de bajar tasas de interés y aumentar la oferta de crédito?
Bueno, ya que ¿cómo se llama? Sumergimos en la política interna, económica y de ejercicio del poder legislativo, quería entonces consultarle un poco cómo ve usted justamente este juego de fuerzas dentro de la Asamblea a la hora, más allá de, bueno, de considerar una integración financiera, una ley que de hecho pues, hay propuestas como la que ya mencionó del foro Bueno, pero allí, es por eso digo descansando el... Ajá, perdón, por dígame. eso es de las reformas propuestas por el Instituto y por el Sí, Foro, ¿no? De las 5 reformas, ¿no? Hay 2 que es muy viables. posible, 2, que la Exacto, comercial anda, esa se está exacto, haciendo, y la otra la financiera. Se pueden exacto. hacer. Y este gobierno logra esas 2, ¿no? Pasaría a ser un gran gobierno. Son 2 reformas muy importantes. Las otras 3 reformas veo que no se han hecho y posiblemente va a ser muy difícil hacerlas, Sí, ¿no? por eso. Por razones por que la Asamblea se opone o hay una posición de buena parte de la sociedad, ¿no? La una que es reducir el tamaño del Estado, reducir el gasto público. Es muy importante eso. Pero en eso pues hay una gran oposición de la burocracia Sí. y de una buena De los parte de la grupos de sociedad. interés, sí. Bueno, Y eso muy me refería, que quizás lo que uno observa es, por ejemplo, ahorita entramos sin tocar la coyuntura, que quizás ahorita la tocamos, pero, por ejemplo, dentro de esta voluntad o no voluntad política, por ejemplo, de la Asamblea, es que se empiezan a mover los cuadros de fuerza política de acuerdo a la próxima elección que viene. Entonces ahora, pues viene la de alcalde, bueno, no tan cerca, pero ya vemos que han iniciado campaña y estas fuerzas allí dentro de la Asamblea se empiezan a reacomodar. Entonces, se va yendo un año más y uno no sabe si esto, o sea, lo que es legislar pareciera que, bueno, más allá de esta ley de la seguridad de la fuerza progresiva, no ve uno que se esté discutiendo mucho o que se esté legislando como debe y necesita el país. Entonces, el temor que uno tiene es que, bueno, al final todas estas iniciativas, por ejemplo, que parten de la sociedad civil, caso las propuestas del foro, ni siquiera se llegan a valorar. Entonces, yo no sé, usted acaba de mencionar 2 que le ve viabilidad 2. dentro de la Asamblea. Eh, y quisiera yo saber bueno, qué deberíamos desde este lado como reforzar para que eso pueda al menos considerarse por los actores que toman la decisión. Bueno, la comercial usted ve que está marchando, ¿no? Por iniciativa del Ejecutivo. Está dentro de la capacidad del Ejecutivo negociar y luego celebrar. Se está marchando. Y la parte financiera también es iniciativa del Ejecutivo mandar la reforma a la Asamblea. Y explicar, claro, solamente una aprobación que tiene que ver con la internacionalización del sistema financiero, para incentivar para que vengan bancos del exterior. Tener un modelo como el de Panamá o como el de Singapur. Eso es muy posible que lo aprueben, ¿no? Esas 2, si logran esas 2, sería pues, un paso inmenso. También, podemos sobre el tema financiero. El gobierno se ve que no tiene intenciones de hacer reformas en el sistema financiero, porque sin reforma de ley, sin intervención de la Asamblea, vía solamente el reglamento, esto que está al alcance del Ejecutivo directamente, ¿no? Puede dar grandes pasos. Pongamos, ¿no? Puede eliminar, digo, de hecho, aunque de ley pueda parecer que no se puede eliminar la ley que obliga al Banco Central a regular las tasas de interés, pero puede dejar de regular las tasas de interés, vía reglamento. Puede dejar insubsistente, ¿no? La aplicación del coeficiente de liquidez, a través del cual se obliga a que los bancos depositen gran parte de sus reservas en el Banco Central del Ecuador, ¿no? Entonces, puede regresarse, ¿no? a un régimen, ¿no? financiero como el que había antes de que llegara Correa. Solamente había reglamento, sin cambiar la ley. O sea, y esto lo puede hacer hoy mismo, sin la Asamblea. O sea, yo veo que no hay
intención del gobierno de trabajar en esa dirección. Igual, puede hacer cambios puede hacer reformas laborales, ¿no? Vía reglamentos. Y de esa manera flexibilizar la contratación laboral, sin la participación de la Asamblea. Lo puede hacer. Incluso hace unas 2 o 3 semanas publicó un informe en la Universidad San Francisco de Quito sobre este tema laboral, sobre cómo vía reglamento se puede facilitar, flexibilizar, esto es, la contratación laboral. Rodrigo, y bueno, con respecto a otras de las reformas, ya para ir cerrando, que en alguna medida también son facultad del Ejecutivo, es la reducción del tamaño del Estado. Sin embargo, hasta el momento no hemos evidenciado reducciones significativas, cierre de ministerios o empresas públicas tal vez. Entonces, ¿cómo ve lo que hasta el momento se ha avanzado en ese tema? No, lastimosamente veo que hay una dificultad política, una falta de decisión política. No es posible que haya grandes dificultades, pero sabían desde ya, este gobierno, las personas que están en este gobierno sabían que iba a ser difícil, pero tenían que tener la decisión de hacerlo. Esto es entrar unidad por unidad ejecutora del gasto y aplicar el presupuesto y base cero. Y en base a ese criterio de presupuesto de base cero, algunas unidades eliminarlas y otras reducirlas de acuerdo a los objetivos que se han logrado, que se quieren lograr, ¿no? Pero no se han hecho. Las empresas estatales, pongamos que son un lastre, ¿no? ¿Por qué no ya proceder a deshacerse de las empresas estatales, ¿no? A venderlas, concesionarlas, algunas hasta regalarlas. Hay que deshacerse de todo eso, ¿no? Pero no se hace, no se han tomado decisiones. Y sobrepongamos el tema cuando se escuchan funcionarios del gobierno actual que hablan de que no es fácil despedir a los burócratas, a muchos burócratas actuales, o que no hay cómo pagarles, ¿no? La liquidación. Pero ya esto ha hecho el Ecuador antes, ¿no? El gobierno de Durán Ballén, ¿no? El Banco Mundial financió, ¿no? Los despidos de una buena parte de la burocracia. Los despidos que hubieron muy importantes del Banco Central del Ecuador fueron financiados por el Banco Mundial. Se puede reducir el tamaño del Estado con la ayuda de incluso el financiamiento internacional. Sí, pero vemos que la vida. Y después vemos la otra reforma importante, la laboral. Eso vemos que es tan difícil, ¿no? Cuando hoy debía ser fácil cuando hay tanto desempleado o tanto subempleado, ¿no? Entonces sería un momento oportuno para pasar una reforma. Cuando vemos que hay gente tan inconforme como el seguro social estatal que existe hoy en el Ecuador, un momento también para pasar una reforma a la seguridad social, ¿no? La gente sale a reclamar por las jubilaciones, no reclama por los malos servicios de salud que presta el IES. Entonces, es momento para pasar una reforma. No obstante, vemos que hay la oposición política y hay la oposición de la sociedad civil también, porque la gente todavía no percibe, no está consciente de las ventajas, ¿no? Que significa dejar en manos privadas el manejo de los fondos previsionales y de los servicios de salud. Sí, de acuerdo. Creo que tanto en ese tema como en otro ha faltado habilidad política y además habilidad comunicacional para poder avanzar en ellos. Como usted bien ha comentado, Rodrigo, han habido avances importantes, por ejemplo, en tema comercial. Sin embargo, hay todavía mucho que hacer en tema financiero, reducción del tamaño del Estado, mercado laboral y además seguridad social, que es un problema tan grave y sobre el cual ni siquiera se llega a ponerlo sobre la mesa. Bueno, quiero agradecerle, Rodrigo, por habernos acompañado en este programa, por habernos dado su opinión sobre estos temas tan importantes, sobre el panorama económico del país y las grandes reformas que siguen pendientes después de un poco más de un año de gobierno. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. Gracias también a Claudia por participar del programa y a todas las personas que nos escuchan y ven en su programa Contrapunto Liberal. Un saludo desde aquí.